Hola, ¿cómo están? Les habla su hermano Ignacio Melo del Ministerio Cristo Vida en las Naciones. En esta oportunidad es una oportunidad para poder compartir nuevamente la palabra del Señor y dar continuidad a lo que planteamos la vez pasada en el libro de los Hechos, considerando que es una continuación de la vida de Jesús, pero en este caso con su ascensión y ya encomendándole una gran tarea, la gran comisión a sus discípulos. En esta ocasión nos vamos a centrar en los versículos 3 al 5 del primer capítulo de este libro, que nos deja tremendas enseñanzas de cómo la iglesia primitiva se fue expandiendo con la enseñanza de la palabra y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes de eso vamos a elevar una oración para pedirle al Señor nos ilumine y nos muestre estas verdades que podemos encontrar en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos ante tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra con todos aquellos que se conecten o puedan ver este material en algún minuto o en algún momento de sus vidas, en el trabajo, en la casa o en cualquier ocasión que tú les permitas hacerlo. Gracias, Señor, por este medio de comunicación que nos permite llegar a muchas vidas. Ilumínanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que pensar y recordar que la muerte de Cristo fue un evento muy traumático para sus discípulos. Y de hecho Lucas lo menciona en su evangelio por allá por el capítulo 24. Por 3 años los discípulos estuvieron con Jesús en el desarrollo de su ministerio, convencidos ya al final de su ministerio que Él, Jesús, era el Mesías. La crucifixión claramente puso a prueba la fe de estos hombres y no podían creer que después de haber conocido al Maestro, al Rabí, a este Jesús, durante estos 3 años, que Él se haya dejado crucificar. ¿Qué pasó con su poder? ¿Qué pasó con todos los milagros y los prodigios que habían visto durante su ministerio y estos 3 años prácticamente que estuvieron conviviendo con Él? Seguramente se preguntaron muchas veces por qué murió. Y frente a la terrible incredulidad de su muerte que ellos vieron con sus propios ojos, que Jesús se entregó y todo lo que padeció, los discípulos no iban a creer fácilmente en su resurrección. Esto también lo podemos ver en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Por eso es que Lucas hace hincapié en la evidencia contundente de la resurrección de Jesús, que es el mensaje central de esta iglesia primitiva. Por 40 días el Señor se manifestó a los discípulos, como lo vemos en el versículo 3, porque dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, irrefutables. Como consecuencia de esto, la resurrección de Jesús llegó a ser tan real para sus discípulos como lo fue también su muerte en la cruz. Por lo tanto, esta primera reflexión que nos lleva a pensar y nos lleva a meditar en que el Señor conoce bien nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando nos cuesta creer algo, Él se encarga de darnos suficiente evidencia para creer aquello. Nuestra fe no se basa solamente en una creencia interna, sino también en evidencias externas que confirman y dan solidez a nuestra fe. Meditemos en algunas áreas de nuestra vida en las que Dios se ha revelado en forma contundente para fortalecer nuestra fe en Él. En estos 40 días, el Señor se encargó de hablarles acerca del reino de Dios. También lo encontramos en el versículo 3. Ese fue el tema de su enseñanza durante los 3 años de ministerio terrenal. Sería también el tema de la enseñanza de los apóstoles, la resurrección de Jesús. Aún tenían mucho que aprender acerca del reino de Dios. Por eso el Señor les habló de ello durante esos 40 días antes de ascender al cielo. Aparte de convencerlos de la realidad de su resurrección y enseñarlos acerca del reino de Dios, el Señor mandó a los discípulos a quedarse en Jerusalén. Les ordenó que tenían que quedarse en Jerusalén a fin de poder cumplir lo que Él ya les había dicho acerca de que les enviaría otro consolador. Esa fue la promesa del Padre, que tenía que investirles de poder. La promesa se trataba justamente del derramamiento del Espíritu Santo sobre estos discípulos. Dios el Padre dio esta promesa también a través de los profetas del Antiguo Testamento. Antes de morir, el Señor habló de la promesa del Espíritu Santo, que lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y 12, como también en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Era una promesa que Él mismo se encargaría de cumplir,
Sin embargo, los apóstoles tenían la responsabilidad de quedarse en Jerusalén de manera obediente, pidiendo al Padre que se cumpliera esta tremenda promesa, sin la cual no podrían haber cumplido toda la misión que Jesús les había encargado. La promesa del Espíritu Santo estaba vinculada con una experiencia que Cristo llama ser bautizados en el Espíritu Santo. Esta es una frase muy malentendida porque tenemos que analizar y para aclarar cuál es su verdadero significado. Muchos creyentes pierden el tiempo y se exponen a dudosas experiencias porque no han tomado el tiempo necesario para entender a través de la palabra lo que esta frase significa. El bautismo en el Espíritu Santo, que es una capacitación, no es una manifestación cualquiera, no es una experiencia cualquiera, sino que es una capacitación que Dios entrega a través de su Santo Espíritu para el avance del Evangelio. Lo primero que tenemos que notar es que hay un paralelo, es decir, hay una comparación que contrasta con lo que se hace en el bautismo de Juan, el cual se le conocía que era un bautismo con agua. Juan ciertamente, dice la Escritura, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, según lo que Jesús les manifestó. Esto significaba que Cristo quiso decir a sus discípulos que iban a tener una experiencia mucho mayor que la de los seguidores de Juan, que habían sido bautizados en agua. Esto no sorprende porque Juan mismo aludió a ello, indicando de que el que venía tras él les iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan solamente pudo bautizar con agua en señal de arrepentimiento. Sin embargo, el bautismo de Cristo iba a dar un bautismo de poder y de capacitación. Ahora, tenemos que entender que la versión Reina Valera usa la preposición con para hablar tanto del bautismo de Juan como del bautismo de Cristo. Sería mejor traducirlo en, porque el verbo bautizar en el idioma original quiere decir baptizo, que significa sumergir, colocar dentro de. Juan sumergía en agua y la otra experiencia era un sumergimiento en el Santo Espíritu de Dios. Ahora es importante notar quién es el agente de estos dos bautismos, que son dos instancias, son dos experiencias. ¿Quién las efectúa? Esa es la pregunta que yo le invito a hacer. ¿Quién es la persona que realmente lo hace? En el primer caso, el que bautizaba a las personas en agua era Juan. Lo podemos ver en los evangelios. En el segundo caso, es Cristo quien bautizará con su Espíritu Santo a todo aquel que cree. Así que no sería correcto hablar del bautismo del Espíritu Santo como si el mismo Espíritu Santo lo hiciera, sino que el bautismo de Cristo. Él es quien bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, para experimentar el bautismo de Juan, el único requisito era el arrepentimiento de los pecados. Para experimentar el bautismo de Cristo, los requisitos eran simplemente pedir, creer en ello y esperarlo. El Señor anima a los apóstoles a pedir, a creer y a esperar, dándoles una promesa alentadora. Seréis bautizados dentro de no muchos días. Para ir terminando esta reflexión de estos versículos 3 al 5, tenemos que entender que una de las grandes necesidades de la iglesia evangélica de los días de hoy es la de tener el poder de lo alto. Este poder tan necesario, este poder tan esquivo, que las iglesias se esfuerzan por hacer tantas actividades. Sin embargo, al carecer de este poder, la obra evangelizadora, la gran comisión, se va a dificultar sí o sí. Ese es el verdadero poder espiritual que se manifiesta en la vida y en el ministerio cristiano, produciendo una tremenda convicción de pecado y abundantes conversiones espirituales. Solamente tenemos que ir a los primeros capítulos del libro de los Hechos, donde podemos encontrar miles de conversiones a través del primer sermón de Juan, una vez que él había sido expuesto a esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, pidamos a Dios este poder espiritual para nosotros mismos y especialmente para nuestros líderes, para nuestros pastores
del Evangelio, pidamos y esperemos la promesa del Padre, que si usted no la ha experimentado, no ha tenido esta cercanía, no ha tenido esta capacitación, le invito a orar sinceramente, a pedir sinceramente: Señor, viendo tu palabra, viendo tu escritura, me doy cuenta realmente que aún no he sido capacitado, aún no he sido capacitada con este poder que recibieron estos hombres cuando tú les pediste que esperaran allá en Jerusalén. Yo hoy, en este año, aún no lo experimento. Soy cristiano, soy cristiana, me congrego y hago muchas prácticas de un cristiano en una iglesia, ofrendo, canto. Sin embargo, me doy cuenta por tu palabra, Señor, de que realmente esta experiencia no la he tenido todavía. Esa es una oración sincera, honesta, genuina, que nos lleva a las plantas del Señor y pedirle: Señor, capacítanos para poder llevar tu palabra, tu obra hacia lo que realmente necesita la iglesia. Lo voy a invitar a orar para que podamos, a través de esta enseñanza, pedirle al Señor de que nos sumerja en su Espíritu Santo para ser capacitados, y recién ahí podemos ser efectivos en las manos del Señor. Padre, una vez más te damos tantas gracias por esta oportunidad que usted nos ha expuesto a través de su palabra, en la que podemos ver una vez más que realmente necesitamos el bautismo en su Espíritu Santo. Llénanos, Señor, satúranos, entendiendo de que cuando nos convertimos recibimos una medida de tu Santo Espíritu, pero este bautismo, quizás, Señor, en muchos de mis hermanos que están viendo esta reflexión aún no lo han experimentado. Ruego por el poder de su palabra y por la autoridad de su palabra que puedan vivirlo tal como lo vivieron sus apóstoles, Señor Jesús, en aquel entonces. Creemos en esta promesa, Padre del cielo, creemos en esta promesa que se cumplirá en algún momento de nuestras vidas. Ayúdanos para poder pedir incesantemente y poder hacerlo de todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reflexión.